dicho ya en la semana pasada. Hoy no voy a explicar ningún producto. Esta semana tienen ustedes de descanso. Esta semana tienen ustedes, pues, al menos en comunicación, no sé en las otras asignaturas, ninguna actividad. Vamos a dejarla de verdad de receso completamente. Así que hoy voy a dar un tema más de estructura para el producto 4 pero sin ninguna actividad pendiente. Se van a dejar de pronto algunas recomendaciones por si quieren adelantar, como ustedes deseen hacerlo, pero obviamente no hay una, como les digo, no hay como una actividad esta semana. Y obviamente el otro sábado también van a estar de descanso. Normalmente el coordinador no programa clase los sábados de Semana Santa. Entonces, creo, no sé si este año habrán cambiado porque pues cambiaron algunas actividades del IPRED, pero entonces creo que no. Entonces, la idea es que pues como ustedes pues están trabajando y estudiando puedan tomarlo también como descanso, como descansar como el elemento importante en medio de esta sociedad que la verdad, como lo decía Bull Yun Han, nos autoesclavizamos, porque eso sí, nos autoesclavizamos nosotros mismos. Ya no es propiamente esa sociedad Foucaultiana, sino esa sociedad del rendimiento, yes we can. Yo traigo siempre un texto de esos, de la sociedad, un fragmento de la sociedad del cansancio. Y tenemos que estar rindiendo, esa sociedad de rendimiento, le llama él, rindiendo, rindiendo, rindiendo. Y en esa de rendirnos tenemos que nosotros esto explotar, ¿no? Explotar, ¿no? Claro que él lo separa mucho de ese sacrificio que en ocasiones nos toca hacer debido pues a la brecha socioeconómica en la que hemos nacido, ¿no? Doy un ejemplo, pues tú no eres de cuna de oro, pues te tocó estudiar y trabajar. Así que pues esa brecha se marca, así que te toca en ocasiones hacer un sacrificio grande. Bueno, yo les voy a hablar de dos elementos acá, aunque son tres, pero yo voy a hablarles de dos elementos que deben ir en el producto número 4, en el ensayo, y ya les vine mencionando casi que desde la primera clase, ustedes van a decir, ay, esto es de la primera. Sí, algo similar les mencioné. La primera hace referencia a la introducción, ¿se acuerdan? Esa la vamos a hablar hoy muy detenidamente. La segunda, yo acá en introducción voy a poner entre paréntesis tesis, porque aquí debe ir la tesis, pero la introducción no es la tesis, ¿sí? Voy a hablar del desarrollo, en este caso, como es un texto argumentativo, si fuera expositivo, pues sería algo diferente. En este caso son los argumentos, voy a hablar de los argumentos. No alcanzo a hablar de la conclusión, se las quedaría debiendo para una clase para que ustedes cierren el texto, la manera en cómo se cierra, el párrafo de cierre como tal, en esos tres elementos. Ya vimos la clase de la tesis, ya supimos cómo se hace, quienes no la hayan visto pueden ver el video, no se repite, o bueno, sí se repite, todas las veces que ustedes quieran, pero quiero darles algunos tips de cómo empezar la introducción. Cuando yo hablo de unos tips, no estoy hablando de una camisa de fuerza, sino que te estoy mostrando una manera de empezar que digamos que es generalizada, con la que usted puede comenzar. Ahora, cualquier tipo de texto, sí, sí se puede, se aplica para muchos tipos de texto. Así no tenga simplemente que argumentar, también puede ser exposición. Solo que la tesis expositiva es diferente, ¿no? La tesis expositiva no busca defender una posición, sino busca más bien analizar una situación, un fenómeno, un proceso. Bueno, depende hacia dónde quieras lanzar el texto. Voy a mostrarles un ejemplo del argumento que yo voy a pedir. Generalmente pido dos tipos de argumento, ¿sí? Pero uno que es el más fuerte es el que les voy a mostrar. Y en otra clase pues alcanzamos a ver qué elementos necesitas para la conclusión. Esos tres elementos, así es que tiene que ir estructurada su ensayo. Un párrafo de introducción, los párrafos de argumentación, porque no es solo uno, son varios, y un párrafo de conclusión. Eso lo vimos en el colegio, acá también lo tenemos. Es más, creo que la semana pasada cuando estuvimos viendo Gemini o Gemini, que yo les dije Gemini me gusta porque Géminis me orienta hacia dónde puedo construir el párrafo, eso me gusta mucho de esa plataforma.
yo les mostré que él, si uno está bloqueado, él le dice hacia dónde puede orientar el párrafo, pero también si tú le dices, el profesor me está pidiendo esta estructura, quiero que me dé ideas de cómo estructurar o de qué ideas puedo poner en cada una de ellas, pues obviamente le va a dar unas ideas buenísimas, sobre todo si tienes la tesis. Si tú le planteas el tema y la tesis, más todavía te especifica hacia dónde la puedes avanzar. Y si los medios están ahí, muchachos, a mí no me incomoda que tú, digamos, que te orientes de una IA para escribir. ¿Qué incomoda a los profesores? Es que ellas te escriban a ti. Es eso, ya quedó como muy, muy claro la semana pasada esta idea. Entonces es lo que incomoda a los profesores, que ellas te escriben. Pero cuando tú escribes, te pides que te dé asesoría, que ponga los puntos, que ponga eso, como lo hicimos la vez pasada, pues ya ahí cambia el asunto, ¿no? Espero que pues les haya ido muy bien a aquellos que han terminado el producto de los párrafos. Ojalá les haya ido muy bien en esta experiencia con la IA. Si están pensando de que es donde más rápido puedo hacer las cosas, no. Con la inteligencia artificial no tanto, aunque bueno, no sé, ¿hay alguien que de pronto quiera comentar la experiencia? No puede ser de agrado o de desagrado, a mí eso no me incomoda. Pues yo se las traigo es a su juicio, ¿no? Ustedes son los que toman la decisión. Entonces puede ser de sí me gustó, profe. No, profe, me moré más. No, no di pie con bola. O no, eso es terrible. A mí esas observaciones me gustan porque pues uno puede tenerla. ¿Alguien quiere de pronto comentar la experiencia antes de empezar? Pronto que ya haya hecho el trabajo. ¿Sí les pareció de ayuda? ¿No les pareció de ayuda? ¿Alguien que ya lo hizo? ¿Ya lo hicieron? Bueno, hoy llegaron tímidos. A tocar forzar, forzar el apagado, forzar la participación. No, mentiras, por este caso no se preocupen. De todas maneras, tienen ahí la herramienta, ya tienen el texto y ya tienen la manera en cómo usarlas, pues queda a su disposición. ¿Ok? Vamos ahora entonces a la introducción. Lo primero que tengo que decirles es que el párrafo de introducción es el primer encuentro, el primer contacto que tiene el lector, así que pues debe interesarle al lector de lo que usted está escribiendo. En muchos de sus casos será ¿de qué? De su asignatura, pero como les decía, debe interesar. No, no es un pequeño resumen. Mm, mm. Dependiendo de los autores que pongamos, todos tenemos que ir sustentados por nuestra opinión para darle. No, 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 no. No, no, no. No, Luz, no, no es un pequeño resumen. Hay muchas maneras de comenzar una introducción y bueno, yo te la voy a mostrar dependiendo del tipo de texto que ustedes lo quieran escribir. Y lo del tema de la argumentación, de hecho, yo recomiendo que si bien a veces hay algún momento de pronto en el que quizás se mencione más hacia dónde irá orientado, hacia dónde abordará usted el texto, pero que la argumentación va hacia abajo. Ya ahorita lo voy a explicar un poquito más hacia abajo, pero no es un pequeño resumen, puedes empezar de otra manera, muchas maneras. ¿Listo? Entonces, debe interesar al lector. Hay varias formas, aquí te voy a plantear una. Podemos empezar de lo general a lo particular. Entonces, podemos empezar con una idea general del tema, ojo, del tema, no de la tesis, del tema que estás tratando para que capture al público y que pues a partir de ahí se construya un puente donde me lleve a la idea que estoy defendiendo, en este caso es la tesis. Si yo quiero seguir la estructura de lo general a lo particular, les daría como ejemplos este párrafo. En un momento les muestro. Sería más o menos así, una idea de contexto, una idea puente y lanzo la tesis. Con eso podría yo construir de manera estructurada el párrafo de introducción. Hay otras maneras, ya ahorita se las muestro, pero quiero mostrarles una. Por ejemplo, vamos a poner que la idea general es la letra A. La idea puente va a ser la letra B y la idea concreta o la idea de la que yo quiero defender, ¿sí? Mi tesis
Vamos a poner como la letra C. ¿Listo? Necesito que alguien, por favor, me colabore con la lectura. ¿Quién me colaboraría con la lectura? Yo, profe. Camila, te escuchamos. El del segundo, ¿cierto, profe? Sí, de los principios del gobierno. De los principios del gobierno. Nada más sorprendente para quienes consideran con mirada filosófica los asuntos humanos que la facilidad con que los muchos son gobernados por los pocos y la implícita sumisión con que los hombres resignan sus sentimientos y pasiones ante los de sus gobernantes. Si nos preguntamos por qué medio se produce este milagro, hallamos que, pues la fuerza está siempre del lado de los gobernados, quienes gobiernan no pueden apoyarse sino en la opinión. La opinión es, por tanto, el único fundamento del gobierno, y esta máxima alcanza lo mismo a los gobiernos más despóticos y militares que a los más populares y libres. Bueno, muchas gracias, Camila. Vamos a mirar entonces la idea general que lanza este autor, Hume, viene desde la A hasta la B. ¿Quién podría decirnos de manera así prosaica cuál es esa idea general? ¿Hacia dónde nos lanzó el autor en esta primera parte, antes de empezar la B? ¿Qué nos está diciendo? Nuestras propias palabras. Como, como que siempre los gobernantes son los que tienen pues como el poder y todo a su Sí. beneficio a su lado. ¿Y los gobernados que tenemos? Siempre la sumisión. Ajá. Y mire lo que somos sumisos en dos aspectos, ¿no? En sentimientos y en pasiones. Esta es la idea de Jun, esto no es la idea del profesor, ¿no? Es lo que Jun está planteando. Muy bien, esto, Felipe, creo que fue Felipe, sí. Eh, muy bien. Entonces, es como los gobernadores, cuando digo gobernadores no me refiero a la estructura, ay, ¿eso qué estructura es? ¿Ejecutiva? La estructura ejecutiva del país, sino a los gobernadores, la persona que gobierna como tal, ¿no? Nuestros gobernadores tienen un poder grande y nosotros somos sumisos. ¿Se puede ver en la vida real? Sí, claro. Yo antes vivía en Río Negro, ahorita van a volver a poner el peaje de Río Negro. Nos guste o no nos guste, si lo pusieron y yo llevo el carro, yo tengo que pagar el peaje. Y yo reprimo mis sentimientos. Yo estoy en contra de que eso se ponga, por ejemplo, pero me toca pagar, porque si no me voy para la cárcel, porque si no la policía me detiene y va a aplicar toda la ley. Entonces, ¿cómo no somos sumisos, no? Nos guste o no nos guste. Listo. Muy bien. Ahora, vamos a mirar la idea puente. Jun que está planteando entre la B y la C. ¿Quién se arriesga? No importa si se equivocan. Dice, somos muy sumisos y los pocos o los gobernadores ejercen un gran poder sobre nosotros y nosotros somos sumisos a ese poder. ¿Qué nos está planteando en la idea puente? Profe, qué pena, ¿de qué parte a qué parte? La B, de la Ok, B ok, hasta ok. acá. ¿Qué nos está planteando? Esta es la A, ¿no? La idea general, que somos sumisos al poder y a esos poquitos que elegimos. Acá en la B, ¿qué estamos planteando? Siempre como tal tienen la fuerza de su lado y nosotros solamente tenemos como pues nuestra opinión, nuestro punto de vista, sin poder cambiar. Yo, yo creería que es más esto. ¿Cuál es el medio que utilizan los gobernadores para volvernos sumisos? ¿Cuál es el medio? Él dice que es un milagro, pero no es un Medios. milagro. ¿Cuál? ¿Cuál es ese medio? ¿En qué se basan los gobernadores? La ley. La presión militar, presión No, psicológica. Las leyes. no. ¿En qué? Poder, eh, ¿Dónde está ese poder? las personas que se lo dan. Ah, ah.
Según Hume, ¿no? Según Hume, no es que lo que ustedes estén diciendo sea desacertado en la vida real, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, el poder militar es un poder, no voy a decir que no, pero los gobernadores se basan es en otro poder. Ahí lo está diciendo, ¿ve? Los Nosotros, sentimientos y pasiones, profe. no. Esas son las sumisiones que tenemos nosotros y que las volvemos sumisos a los gobernadores por eso. Pero en la B, si nos preguntamos por qué medios se produce este milagro, ¿qué hallamos? Pone una coma aclarativa y ahí es donde ustedes me confunden. Pues la fuerza siempre está del lado de los gobernados. Claro que nosotros tenemos la fuerza. Sí, somos sumisos, pero nosotros tenemos la fuerza. Eso en política todo el mundo lo sabe. Dice, quienes gobiernan no pueden apoyarse sino en qué. ¿Qué es la opinión acá? Desde el término político, ¿qué es la opinión? El apoyo de la gente común a las políticas que dan. El apoyo, me gusta esa definición, no me la esperaba. Yo le cambio apoyo, es la imagen que se forma, la masa, los gobernados de ese político, ¿cierto? ¿Ellos se apoyan en eso? Sí. Y eso que la fuerza está de nuestro lado. ¿Hay un ejemplo en el que yo les puedo demostrar que la fuerza está al lado del pueblo? Sí, claro. Una ministra se fue por una marcha a la familia. Les doy un ejemplo. Una ministra. O sea, es que no fue una secretaria de educación, no, fue una ministra. Es un alto cargo ejecutivo en este caso, por una marcha. Yo le puedo dar otra fuerza, por ejemplo, una reforma tributaria al anterior gobierno, por ejemplo, se tumbó precisamente porque la gente salió a las calles, ¿sí? La fuerza está entre los sí, la fuerza está, claro que sí. Llene usted una plaza pública y usted tiene un poder político fuerte, fuerte. Ellos dicen que son votos, pero no solo se representa en votos, también se representa en fuerza de decisiones. ¿Sí? ¿Y la tesis de él cuál es? La C. ¿Qué dice de la opinión? Entonces, ¿la opinión qué es? ¿La opinión qué es? Rápidamente. Que la opinión En un pública alcanza para todos los límites. No, es el único fundamento. Después dice el alcance. Sí, claro, todos los gobiernos, desde los más despóticos y militares hasta los más populares y libres. Pero el único fundamento que tienen los gobiernos para que nosotros seamos sumisos es la opinión. ¿Sí ven? De ahí a que usted esté de acuerdo con David Hume, de ahí a que usted de pronto diga no, pero mire cómo lo estructuró, ¿no? De una manera general, una idea puente y lanza la tesis si ustedes quieren hacerlo. Esto es una manera para construir su párrafo de introducción también, si ustedes desean hacerlo de esa manera. Ahora, que lo que está diciendo Hume se puede ver en la vida diaria, sí, claro. Por ejemplo, mire, por ejemplo, la opinión es tan importante que se puede perder una campaña presidencial por eso. Se puede perder una campaña presidencial por eso. Les voy a dar un ejemplo de ello. En las pasadas elecciones, los dos candidatos que quedaron ya en la última contienda, uno de los candidatos no dio más debates. Y no dio más debates por una razón, porque cada vez que hablaba, su opinión, es decir, la favorabilidad que tenía la gente con este candidato, bajaba porque la oposición usaba muchos de sus comentarios para volverlos sexistas, homófobos, ¿sí? Eso pasó. Ahora, les doy otro ejemplo de la política colombiana en donde la opinión influyó bastantísimo. Un personaje de la política de bastante nivel político, sí, tiene una fuerza política bastante fuerte, le dio un coscorrón a su escolta, le dio un coscorrón. Ustedes saben a qué me refiero, yo lo digo es porque YouTube precisamente no, no hace eso. Pero Luz, la opinión de la masa de los gobernados completa, ¿sí? Y ahí entran muchas cosas ahí en juego, sí, sí puede hacer la fuerza. Le dio un coscorrón, mientras que el otro candidato le dio una bofetada a un concejal.
Al uno le dañó la candidatura a la presidencia de la República, no pudo volver a ser presidente, a elegirse como presidente, y ya iba derechito, iba derecho a ser presidente, eso ya, mejor dicho, eso casi que él estaba listo ya para hacer el trasteo a la Casa de Nariño, pero ese coscorrón lo usaron para mostrar una opinión y decirle al pueblo, oye, mira, interprételo de esta manera. Mientras que el otro candidato le golpeó, ojo, el acto de violencia es igual. Lo que cambió fue la persona a la que se le infligió la violencia. Y con eso se creó una opinión distinta. Mientras que el uno representó, por ser el escolta, el pueblo, el que lo protegía, sí, era injusto. En el otro, como le pegó a un político concejal, y sabemos que los políticos no gozan de buena fama, lo catapultó a la candidatura presidencial. Entonces, fíjense bien que las dos situaciones de violencia, la opinión se puede interpretar de una manera diferente y mientras que al uno sube, al otro lo baja, lo tumba. Entonces, dense en cuenta que Hume no es que esté tan desacertado y lo escribió, este ensayo de Hume lo escribió casi que en el siglo pasado. Entonces, Profe, sí, como pasa, digamos, ahorita también hoy en día, digamos, ahorita con el tema de la FARC, que los noticieros lo están utilizando de alguna manera como a favor, ¿no? Y ajá. pues es como Ah, darle bueno, puerta de alguna manera pues a tú grupos ilegales, ¿no? tú planteas ahora otra cuestión que Hume quizá no trate acá. ¿Cómo se crea la opinión pública? Los medios de comunicación que tú ves tienen incidencia en tu opinión. Claro, nosotros nos ayudamos de los medios de comunicación, pero ¿cuál es la ideología de esos medios de comunicación para que yo me forme esa idea de esa persona o de ese político? Porque pasa como los futbolistas o como los ciclistas. Mañana ayer los teníamos endiosados y hoy los tenemos castigados. Pero como de un día para otro, pues los medios de comunicación ayudaron, ayudaron a ello, ¿sí? Entonces, y eso pasa también con las figuras públicas, sobre todo, ¿no? Pero lo que yo les quiero plantear acá es, señores, ya para cerrar esta parte es, ¿tu opinión se forma porque tú quieres? ¿O será que te están influyendo? Claro que nos están influyendo. La cuestión es, ¿de qué manera crítica veo yo los medios de comunicación? Y ustedes me dirán, bueno, los dos canales tradicionales acá, no, yo veo uno de ellos, yo veo uno de ellos, pero yo no puedo estar creyéndole a todo lo que el medio de comunicación me está diciendo, ¿sí? Yo necesito informarme de otros medios también alternativos, de otros medios de otros lados, porque si no, pues voy a crear una imagen totalmente errada, errada. Y créanme, cuando un medio de comunicación decide manipular o contar la verdad medias, uno se forma una opinión totalmente distinta. Solamente les voy a dar un ejemplo. En un medio de comunicación salió que Puerto Wilches estaba inundado. Esa fue la expresión exacta, yo no se me olvida. Y yo llegué a Puerto Wilches porque tenía clases allá, ¿sí? Sí, Camila, pero también dicen verdades, ¿no? Entonces lo que tú tienes que hacer como lectora crítica es tratar de escarbar la paja y mostrar el grano, porque no vamos a decir tampoco que esos medios tradicionales no dicen verdades, las dicen, pero nuestra lectura crítica es la que nos tiene que salvar ahí. Oiga, llegué yo a Puerto Wilches y me dijeron, profe, ¿qué pasó? No, pues, profe, sí se metió, como siempre se mete allá. Ah, ¿usted ha ido? Yo sí, yo he ido ahí donde está el Magdalena. Pues se metió ahí al bordecito, pero no, aquí no ha habido inundación. ¿En serio? No, profe, y eso siempre pasa. Inundado Puerto Wilches. Ese fue el comienzo de la nota. ¡Ah! Y yo miércoles, mis estudiantes deben estar por acá con lodo hasta en la cabeza, no me van a ir. Oiga, fueron todos. Oiga, y fui a revisar y ya no había nada, ya habían hasta sacado el agua. Eso fue un pedacito ahí. Entonces yo dije, bueno, hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación, ¿sí? Pero de una manera crítica, ¿listo? Bueno, me levantaron dos personas la mano, voy a darle parte. Primero fue una compañera, no sé, ya bajó la mano, tal vez, creo que fue Daniela. Antes de que Felipe alzara la mano, Daniela quería decir algo. Sí, profe, pero es que es como, por ejemplo,
A las personas los manipulan es porque influyen en su miedo, profe. Entonces Ah, ahí atacan lo las que pasa, pasiones. sí, entonces ahí es donde hay sumisión. Las personas se vuelven sumisas y por eso a cada noticia se vuelven como, por ejemplo, hay drama. Ajá. Sí, lo que llaman de también romantizar la pobreza en ese caso. Cuando atacan las pasiones se tiende a manipular, sí. ¿Se acuerda que yo les hablé a ustedes de los apocalípticos? Siempre hay personas o hay grupos o hay medios que se va a acabar la familia, se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar. Para ellos el apocalipsis ya está al día de mañana. De esas personas, póngalas en el rasero de la razón. Ahí, en ese colador, póngalas. Eso cada vez que le digan a usted se va a acabar. Pere. Déjeme ver. Siempre pónganlo en duda. De hecho, todo pónganlo en duda, ¿no? Felipe, te escucho y continúo entonces con la clase. ¿Cuál era tu observación? Profe, digamos que, bueno, también otra estamos haciendo una concientización, digamos, nada más como un ejemplo el tema ahorita, digamos, pues ahorita esto de la tecnología, ¿no? Digamos, las aplicaciones. Nosotros sabemos que eso es como tal una IA, ¿no? Y es algo que es un logaritmo que sabe que entre más usted ve algo y le llame la atención, es más le va a botar eso, ¿sí? Un ejemplo, digamos, si usted está viendo videos, porque yo lo he visto, digamos, de izquierda, solo de izquierda, créame que solo le Ah, va a sí. seguir votando Todos eso. los Si videos usted de ve eso. de Sí, derecha, todo le sí, va a votar de derecha. Y de ahí sí. parte que cada quien, pues, obviamente dice, Se no, yo forma creo la es opinión. porque esto, exactamente. Y los influencers también se alían, ¿no? A También, cierto exacto. grupo y entonces son todos de eso, sí, tienes toda la razón. Muy buena aportación, aporte también de Felipe. Y es, por ejemplo, Facebook, todos los memes y tus amigos. Oye, si te fijas muy bien, de los 200 amigos que tú tienes, los 7 o 8 que normalmente publican memes y que tú les das me gusta, son solo 7 o 8, o sea, el número es muy reducido. El resto son páginas que quizá a usted le guste. Sí, yo quedé que días viendo mi Facebook, yo digo, yo tengo como 300 amigos y solo me salen 5, 6, no me salen más. ¿Pero por qué? Ah, bueno, ahí Felipe tiene toda la razón. Lo que pasa es que el algoritmo va a lanzar solo los amigos que son muy afines a mi pensamiento. Se sesga la información. Tú no estás viendo la otra cara. Tienes toda la razón. Eso me pasó en el plebiscito, que yo era muy activo políticamente antes, ahorita lo sigo siendo, pero ya más desde las sombras. Y yo dije, no, ese plebiscito pasa. Estuvo casi a pasar. Yo dije, pero ¿qué pasó? Claro, yo vi toda la información de la gente que estaba de acuerdo con esa posición. Pero yo no vi que la otra mitad y era más personas no estaban de acuerdo. Entonces yo dije, no, Facebook es un mentiroso. No, no es un mentiroso, es que me pasa lo que a mí me gusta. Entonces tengo que ser consciente también de eso. Para que esto no pase, puedes hacer, empezar a darle me gusta a los otros elementos, a las otras personas que opinan muy diferente a usted. Y lo otro que yo hago es, por ejemplo, yo tengo amigos que piensan muy distinto, me meto al perfil de ellos y Facebook me empieza a botar también información de ellos. Pero eso es por poco tiempo porque después vuelve otra vez. Uno le toca estar como en ese ejercicio y es bastante tedioso. ¿Cómo empezamos entonces con un párrafo de introducción? Como ya le dije, pues no es solo un resumen. Yo me parece que un resumen en un párrafo de introducción no calaría en este caso, pues que la compañera nos comentó que en el colegio le dijeron. Me gusta más una síntesis en la conclusión de pronto, pero una síntesis no es repetir la información, sino es reforzar la tesis. Ya después les explico cómo. Acá puedes empezar con una pregunta, mira, puedes empezar con una pregunta, puedes empezar con una cita de un jurista, en el caso de usted, yo tomé todos los ejemplos basados como en la carrera de criminalística, ¿no? Un dato legal curioso, o una situación hipotética. El ejemplo que les traigo es de la pregunta. Yo les traje fue el ejemplo de la pregunta, pero ustedes pueden usar esos tres elementos para empezar, que sean las primeras frases. Por ejemplo, ¿debe considerarse la legítima defensa como un derecho absoluto en cualquier circunstancia? Con esa pregunta puedo empezar yo mi ensayo, o puedo empezarla con una hipótesis, puedo empezarla con una cita, puedo empezarla con un dato curioso, o puedo empezar arriba desde lo general a lo particular. Hay varias maneras como puedes empezar. Después de lanzar la pregunta, ¿qué hago? Pues delimito yo el tema del que pienso escribir. Por ejemplo, ¿qué aspecto del derecho usted va a tratar? En el caso de ustedes, que yo ya les planteé el tema, ustedes se van a ir más por lo constitucional, por el derecho fundamental,
¿sí? Más exactamente. Entonces se van a ir más al derecho constitucional. ¿Y qué van a decir después de la pregunta? Bueno, obviamente desde la coherencia. Ahorita les voy a mostrar el ejemplo ya resumido. Este ensayo analizará, este ensayo abordará, este ensayo enfatizará, digamos que la palabra la puedes cambiar, o este escrito o este texto, ¿sí? En la aplicación del principio de legítima defensa en casos de violencia doméstica, ¿sí ve? Yo planteé aquí arriba la legítima defensa, pero el texto se va a enfocar es en la violencia doméstica dentro del sistema penal colombiano. Aquí ya voy a delimitar el tema. Yo ya no voy a hablar solamente desde arriba, desde lo general, sino que yo ya voy delimitando el tema y voy a decir que voy a tratar un derecho fundamental, ¿sí? Un derecho fundamental. En este caso, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y cómo las empresas influyen o violan este derecho en el sistema penal colombiano. Puedo decirlo también de esa manera, si quiere, o solamente decir el libre desarrollo de la personalidad dentro de las empresas colombianas. ¿Listo? Puedo hacerlo desde donde yo lo haya optado, ¿sí? En este caso. Una contextualización breve, tiene que ser breve porque es un párrafo, entonces mire a ver si hay antecedentes legales, es decir, la Corte Constitucional ya falló en casos similares a los que usted quiere defender. ¿Hay algún debate que se esté haciendo en la actualidad debido a esto? Luz, te escucho. Pues, profe, o sea, yo quería como, o sea, yo tengo un ensayo de los que hice en el colegio, ¿sí me entiende? Ujú. Y quería como copiar y pegar una parte del ensayo Uy, como yo inicié. Y como que su merced me dijera si esa puede ser una manera de iniciar o no. pero entonces tú me la puedes enviar al WhatsApp, porque en el caso tuyo, pues es como es algo ya muy particular, ¿sí? ¿Me la envías al WhatsApp? Si tienes mi WhatsApp, me la Listo, envías y profe. dígale, mire, profe, esta es, ¿tú qué opinas? Lo que pasa es que yo, Listo, yo profe, muchas creería gracias. que, o sea, a veces como es producción nuestra, me gusta mucho, pero hay que cambiar algunas cosas porque no todos los ensayos son exactamente iguales. Es como los hermanos. El mismo papá, la misma mamá, lo mismo ADN, pero los hermanos no son iguales. Entonces, le tendrías que quitar y poner, pero sí puedes ayudarte de pronto de textos que hayas escrito anteriormente. No incomoda eso. ¿Listo? Pero sí, yo creo que vas a tener que cambiar porque no es exactamente igual. Listo. Entonces, unos antecedentes, o sea, ya habrás leído, obviamente, porque es que usted no va a empezar y aquí les doy l- como el tip, si tú no lees y me hablas del derecho a la vida y que hay es que los niños no deben estar en la guerra, muy lindo y todo, pero eso es respuesta de reina. Y bueno, qué pena el estereotipo acá también, porque hay reinas que han sido muy inteligentes. ¿M? Eh, no, o sea, es una respuesta muy superflua a quitar ese estereotipo, por quitarlo también de mi vocabulario. Es una respuesta muy superflua y los niños no deben estar en la guerra. No, eso lo dice cualquier persona que no ha leído y que no está en una carrera de criminalística. Ustedes ya tienen que empezar a decir algo diferente. Y para decir algo diferente tengo que informarme. Y no tengo que informarme de un periódico local. Eso lo hace la persona que vende bona y si le gusta leer el periódico. Discúlpeme la comparación. O sea, lo que yo quiero decir es que lo que usted va a decir es porque las fuentes que usted consultó son fuentes de un profesional, no son fuentes de una persona o de un medio secular. Ay, es que yo mire Caracol. No, pues muy lindo Caracol, pero es que, a ver, yo también lo miro y no necesito estudiar acá criminalística. ¿Qué de lo que usted está estudiando de verdad me sirve, su merced? Por favor, te tomas el trabajo de investigar sentencias de la Corte, jurisprudencia, en este caso, libros que ya profundicen sobre el derecho legal a la vida y cómo se desarrolla en Colombia o sobre por ejemplo, memoria histórica con el informe de Basta Ya, que hay todo un capítulo sobre la infancia en la guerra. No, no te leíste las 700 páginas del informe, te leíste apenas las 10 15 páginas que le dedicaron a ese segmento? No. Y entonces me vas a echar carreta como un señor que está uno en el parque y le habla sobre la violencia.
el derecho a la vida sobre los niños en la guerra. No, 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 no. Ustedes me tienen que hablar ya desde un aspecto profesional porque sus consultas son profesionales, no son de noticiero de mediodía. Qué pena decirlo, o sea, no es porque me incomode, sino porque es que ustedes ya tienen que empezar a profundizar. Así que los antecedentes legales, precisamente, hombre, me leí dos tutelas y una sentencia. Tengo cómo hablar del tema. ¿Sí? Ah, claro. No, y el debate actual, dentro del debate actual yo ya estoy viendo a las personas profesionales. Ahorita vamos a hablar de argumento de autoridad. ¿Sí? Entonces, lee primero, pero lee fuentes que valgan la pena. Por eso digamos que uno de los talleres fue la consulta VLEX. Hombre, si yo voy a hablar sobre la infancia en la guerra, miremos en las revistas de investigación qué han hecho las investigaciones, las últimas investigaciones respecto a esto. Me meto a OLX y empiezo a leer todo. No, no alcanzo. Pero con una, dos sentencias, yo ya empiezo a generar un, ¿cómo le digo? Un argumento que sea válido. Si usted no va a leer, hombre, me va a estar repitiendo las mismas cosas de siempre y yo le voy a decir, venga, este texto no parece de un profesional, qué pena decirlo. ¿A dónde más? ¿Sí? Entonces, eso es. En los últimos años, varios casos judiciales han reabierto el debate sobre los límites de legítima defensa cuando el agresor convive con la víctima. ¿Listo? Obviamente, si tú lo mencionas acá de algunos casos, es porque abajo en el argumento, adivinen qué, me va a mencionar esos casos con cita incluida, que usted ya los tiene aquí en la cabeza o ya las ha consultado. ¿Listo? Es que para uno sentarse a escribir es porque ya ha leído, es porque ya tiene información atrás. A mí me asombra mucho, es que, no, profe, yo voy leyendo y voy escribiendo. Uy, eso está mal. No. ¿Por qué cree que el módulo está organizado en primero lectura y luego escritura? Porque es que se tiene que leer para escribir. O sea, primero se abre las 20.000 páginas allá de VLEX, de los textos, de los libros, de las sentencias, de la jurisprudencia, y luego sí me siento a escribir. En serio. Y con las páginas abiertas porque me va a tocar citar, ¿no? Entonces ténganlo claro. Luego plantee la tesis. Usted antes de sentarse a escribir ya tiene que tener planteada la tesis. Y yo ya les di una clase, yo ya les dije a ustedes que pues me la podían estar enviando si necesitaban. La tesis es solo dos, tres renglones, eso no es mucho. Así que no constituye todo el párrafo de introducción. Usted le toca hablar de una manera general, y ahí les estoy dando las pautas, pueden asociarse a ellas. Luego lanza la tesis, tu posición al respecto. En este ensayo se defenderá la tesis o se demostrará que en ciertos contextos, me gustaría que me dijera cuáles contextos, ¿no? En los contextos de violencia estructural como la familia, la legítima defensa debe interpretarse de manera más flexible por parte de los jueces. Es decir, si una mujer por defenderse del marido que toda la vida le ha pegado, lo mata, venga para acá que fue en legítima defensa. ¿Sí? Más o menos lo que está planteando la persona en este caso, ¿no? Entonces, por favor, plantean su tesis. A mí me gusta que la plantee en la parte final, pero no, no es obligatorio en la parte final. O sea, yo acá le estoy dando como una opción, ¿no? Si usted quiere empezar con la tesis, bien pueda, no pasa nada. Pero después me habla de lo que es la contextualización, la delimitación y todo el asunto. Cuando uno comienza con la tesis, se comienza de lo particular a lo general. Casi no es muy bonito. Casi no se usa más de lo general a lo particular. Y es ¿cómo le digo? Es un silogismo lógico que el mismo lector ya está muy acostumbrado. ¿Qué le recomendamos entonces acá? No adelante los argumentos, que era lo que yo le decía a la compañera. Aquí no, no es necesario. Solo presente el tema y la postura que usted tiene, ¿sí? Presente de que es un tema que se está debatiendo, presente de que ya hay algunas bases de antecedentes legales ya se gestaron, ¿sí? Entonces yo le recomiendo que usted hable como su trabajo o este trabajo o este texto o este escrito o este ensayo se centrará en, pero ya no es decir el como veremos, el primer argumento demuestra, uy, no, 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 ahí no. Los por qué no van ahí. En este primer párrafo es hacia dónde se centrará su trabajo de argumentación. ¿Listo?
y cuál es su posición o la tesis que usted quiere defender. En este caso, pues les voy a mostrar aquí un ejemplo de párrafo de introducción que reúne todos los 5 tips que le di a la parte de arriba. ¿Debe considerarse la legítima defensa como un derecho absoluto en cualquier circunstancia? En Colombia, este principio jurídico ha sido ampliamente debatido, especialmente en contextos donde la víctima ha sufrido violencia prolongada por parte del agresor. Este ensayo, si se fijan, este ensayo analizará la aplicación del principio de legítima defensa en casos de violencia doméstica dentro del sistema penal colombiano. Se defenderá la tesis de que en ciertos contextos, ahora, si tú quieres mencionar la palabra tesis, bien pueda, pero el estilo lo hace usted, solo que usted sabe que al final lanza la tesis que tiene, ¿no? Se demostrará que en ciertos contextos de violencia estructural, la legítima defensa debe interpretarse de manera más flexible por parte de los jueces para garantizar una verdadera justicia. Profe, es que esa tesis que usted planteó no me pareció bonita porque es que ahí dice que en ciertos contextos, porfa, ¿podrías decir en qué contextos? Sí, solo mencionarlos. En este y en este contexto, la violencia estructural, la legítima defensa debe interpretarse de manera flexible. ¿Puedes decirlo? Sí, claro. Sí, claro. Y amplías más el párrafo. Pero debe, digamos que este sería un ejemplo que reúne los 5 elementos que les acabo de explicar arriba. ¿Listo? Sería un buen ejemplo y una manera para comenzar. O el otro ejemplo que les mostré, que fue este también, si ustedes quieren hacerlo, pero siempre la tesis va al final. Eh, Hay uno de Russell, hay un argumento que yo usaba en mis clases de Russell, él comenzaba con la tesis. Uy, casi no es frecuente, pero claro que es Russell, ¿no? O sea, imagínense en ustedes, es una talla internacional. Bueno, aquí sí los voy a poner a trabajar a ustedes. Quiero que por favor, vamos a leer los 2 párrafos con la siguiente instrucción. Cuando terminemos de leerlo, yo lo voy a leer, ustedes me van a decir, el párrafo uno es una opinión, el párrafo 2 es un argumento. No, el párrafo uno es un argumento, el párrafo 2 es una opinión. Van a identificar cuál es su opinión, cuál es su argumento. La lectura digital ha revolucionado la manera en que accedemos al conocimiento. Personalmente creo que los libros electrónicos y las plataformas digitales ofrecen una comodidad incomparable, permitiendo que llevemos cientos de obras en un dispositivo ligero. Esto no solo facilita el acceso, sino que también fomenta el hábito lector entre las personas, que de otro modo no tendrían tanto contacto con los textos. Párrafo 2. Según un estudio realizado por la Pew Research Center en 2023, el 72% de los adultos en Estados Unidos utiliza dispositivos digitales para leer libros, noticias o artículos académicos. Este dato evidencia que la tecnología no solo complementa, sino que también potencia el acceso a la información de calidad, democratizando la lectura incluso en contextos donde el papel es menos accesible. Porfa, quiero ver su participación en el chat. Párrafo uno, ¿es opinión, no es argumento? Párrafo 2, ¿es opinión, no es argumento? Los leo. Ujú, ujú, ujú. Muy bien, Luz, Una opinión, Felipe. dos argumentos. Ujú. Vale, vale, vale. Gracias de todas maneras, la persona que me participó, como estoy mirando el chat. Ivonne, Camila, Sara, muy bien. Y los demás, ¿dónde andan, su merced? Todavía no van los 19 ahí. Ah, bien, Xiomara. Steven también está acá. ¿Quién más anda por ahí? No anda nadie más, hombre. ¿Cuántos tengo? Uno. Ah, Omaira. Dos, tres, cuatro. Ah, ok, Andrés. Muy bien, Xiomara. Xiomara creo que ya me había dicho arriba. Jessica, Camila otra vez, creo. ¿O es otra Camila? Natalie, Andrés ya. Jessica. Ajá. Ah, bueno. Bueno, Daniela sí ha participado de manera oral. Muy bien. Es que los quería todos ya otra vez junticos acá poniéndole atención a la clase, porque a veces muchas de las consultas uno dice, "Oh, oh, eso lo dije en clase". Claro que
Para retener todo este tiempo de clase, eso sí es, tiene uno que tener esas memorias privilegiadas. Muy bien, creo que todos lo hicieron de manera aceptable. ¿Por qué nos dimos cuenta que el primero es una opinión, a diferencia que el segundo es un argumento? ¿Qué lo diferenció? Es algo muy sencillo. Daniela, te escucho. Profe, pues para mí es que dice personalmente en el párrafo 1. Y ahí la palabra que sigue, ¿no? Sí, dice personalmente creo. Creo, acá, creencias. Mientras que abajo, ¿qué? Se basa en un estudio que fue realizado. Ah, y eso cambia, cambia del cielo a la tierra, ¿o yo? Cambia el cielo a la tierra. Es porque es Eh, justificado, tiene respaldo. un respaldo científico, ¿no? Un respaldo científico. Y ese respaldo usted lo puede, usted puede acceder a este estudio científico a mirar si de verdad es un estudio serio. ¿Listo? Entonces, quiero que miremos esto. Mientras que esta persona habla desde las creencias. Mire, chicos, aquí sí tengan muy diferente. Esto se ve en la vida diaria, pero en la vida académica uno tiene que dejar las creencias a un lado. Las creencias, de ahí parte uno. Yo no voy a decir que usted es 100% objetivo. No somos subjetivos también. El hecho de que vas a hablar, por ejemplo, el derecho a la vida, tú estás muy en contra del aborto, tú, para ti abortar no es ninguna vía. Eso hace parte de tu creencia, pero entonces vas a coger la creencia y la vas a volver argumento. ¿Cómo? Pues con los datos y con los estudios realizados. Cuando ya le empieces a meter estudios de investigación, revistas de investigación, esas creencias van a dejar de ser creencias y se van a volver en argumento. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarles acá, en esta diapositiva que les hice? Si es importante la opinión, sí, la opinión parte de las creencias que tú tienes como persona. Es esa valoración que tú le das. Al partido del Bucaramanga tú le das un valor, una opinión. Pero cuando se forma el argumento, cuando tú ya lees sobre fútbol, sabes sobre fútbol y emites la opinión con base en estudios de investigación. Entonces, cuando yo le quiero decir algo, perdón, cuando yo quiero, digamos que mostrar a esta querida patria colombiana y las redes sociales, dense cuenta que muchos de nosotros en Facebook lo único que hacemos es lanzar juicios. Lanzar un juicio o lanzar una valoración sobre algo, somos expertos en eso. ¿Sí? En los comportamientos de las personas. Siempre nos gusta, discúlpeme la expresión, andar allá metiéndonos. "Ay, eso está mal, eso está bien, eso está mal, eso está bien. ¿Sí? Nos encanta, nos fascina, lo hacemos, pilas. Yo estoy diciendo que las personas lo hacen con uno, sí, claro, pero lo hacemos con los demás. Esa valoración que usted emite sobre el vestuario de X persona es un argumento sobre X cantante es un argumento. Sí, Daniela, pero entonces no vamos a ver como el juzgar, no vamos a ver la crítica desde lo negativo, sino la crítica desde lo positivo, es decir, hace parte de un argumento. Ese juicio está basado en estudios de investigación. No, profe, eso está basado en creencias. Ah, bueno, es una creencia. ¿Y cómo son las creencias? Las creencias parten desde la fe, desde la espiritualidad y desde lo individual. Es mío, no es un argumento. Yo les decía, pónganme a hablar del partido del Bucaramanga y de lo único que su profesor les va a hablar es de opiniones. Profe, ningún argumento. No, no tengo argumentos. No tengo argumentos porque yo no sé de fútbol, muchachos, y no he leído nada de fútbol. No me he informado de nada. Muchísimas gracias. ¿Tienes alguna opinión sobre la reforma a la salud? Sí, muchas. ¿Tienes algún argumento con base en la reforma a la salud? No. Entonces la opinión es importante si está basada en argumentos. Mientras tanto, solo será una valoración que una persona lo hace. No sé si se han dado cuenta las 10 películas que tienes que ver antes de morir. Esas son opiniones, son las 10 películas para esa persona. No está diciendo nada de que son las 10 mejores películas del mundo. Eso es un absurdo. Entonces, tenemos que empezar a diferenciar, porfa, porque es que nosotros creemos que las opiniones primero son válidas. No, las creencias
son susceptibles a debates y a ser valoradas. ¿Cuándo esa opinión toma fuerza? Cuando ya usted crea un argumento. Y créeme que nosotros acá casi no nos gusta crear argumentos. Entonces, y miren muchos de los influencers. Muchos de los influencers citan solo una fuente y ya. Una sola fuente no forma una opinión, necesito varias fuentes, varias. Ahora hay que analizar también las fuentes. O sea, ser un lector crítico hace parte de que yo los argumentos que valoro son esos argumentos en donde me muestran diversidad de fuentes para sustentar una tesis y todas esas fuentes se complementan. Entonces, tratemos de que sí formemos una opinión, no hay ningún problema en formar una opinión, pero tener en cuenta cuando me están dando solo una simple opinión, una simple creencia, o cuando sí me están dando un argumento como tal. A la gente, mire, a decir una cosa que es lo que pasa generalmente. Usted puede llegar a decirle a las personas un argumento basado en estudios de investigación que muestran exactamente todo un proceso concienzudo y razonable. Y la gente termina pensando, digamos que convencida más de una creencia supersticiosa. Eso puede pasar. Se los voy a dar con un ejemplo insigne histórico. Cuando Galileo Galilei dijo que la Tierra es redonda. La gente no le creyó y casi lo matan. Casi lo matan. Así de fácil. Pero Galileo tenía toda la razón. Científicamente sí. Científicamente sí. Le voy a dar otro ejemplo de ustedes, más cercano. Si usted llega, usted muchas de sus abuelas o muchas de sus mamás va a decir, ay, cuidado con el mal de ojo. ¿Científicamente el mal de ojo existe? No. Su niño puede estar enfermo de otra cosa. Vaya y revíselo. ¿Y qué pasó? Pues nosotros creímos una opinión basada en una creencia supersticiosa. Y entonces le compramos la contra, le compramos... Pero científicamente eso no es así. Lo siento. Una manilla no le va a proteger a su hijo de nada. Qué pena decírselo, son datos y los puede uno demostrar. Que tú creas en eso es libre. Tú le puedes poner a tu bebé la manillita. Bien pueda. Sí. Pero ahora, ¿cuántas supersticiones nosotros no tenemos como opinión válida que la ciencia ya dejó a un lado? La ciencia ya no discute el mal de ojo. Usted le llega un pedazo y no me hable del mal de ojo porque ahorita no le va a creer. O sea, usted cree en eso de que, ¿cómo es que dice Yo creo, fíjate la pregunta que me haces, ¿no? Yo creo en. sí, 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 o sea, Dime. precisamente en eso, de que como tal la fe mueve montañas, o sea, que, que muchas personas crean en algo, se puede crear o No, se mueve. no, no. Eso es una falacia. Que muchas personas crean en algo puede ser una falacia por generalización. Ok. Pueden estar totalmente equivocados. Por ejemplo, te doy un caso. Y un caso jurídico. Las personas, moralmente, los esclavos se podían traficar, comprar y vender. Y moralmente, una de las mujeres, que ahorita se me olvidó el nombre, lástima, cogía esclavos y los liberaba. Y luchó toda su vida por eso. Y jurídicamente estaba haciendo mal en ese momento. Pero hoy lo vemos desde la perspectiva de lo moral y creyó en sus principios, en el principio de la libertad, y lo que estaba haciendo era un bien. Entonces, a veces todas las personas, ¿sí? Todas las personas que creen en una misma cosa no tienen la razón, no necesariamente. Y ahí entra la ciencia y, ay, diga para ti tal. Pero como tú decías, Felipe, son creencias y en eso sí, pues ya la academia no se mete. Eso es lo que tú crees y si eso te hace vivir mejor, bien puedas, debes seguir creyendo en eso, ¿sí? Pero desde un término ya argumentativo, científico, no. La persona científica o la persona que intenta argumentar desde la razón no puede basarse en las creencias. ¿Listo? Y ahorita te voy a mostrar también por qué no debe basarse, porque puedes estar cayendo en un error bastante grande. ¿El científico puede tener una religión? Sí, puede tener una religión. Muchos científicos son religiosos, pero separan muy bien los datos que perciben a partir de sus experimentos de sus creencias religiosas. Y hay otro, diga ahorita con los estudios de género.
con los estudios de género. Si hubiera, o sea, los biólogos se abstienen de decir algunas cosas que son reales, por miedo a lo políticamente correcto, por miedo a lo políticamente correcto. Un, un ejemplo de ello es, por ejemplo, en Argentina, una mujer estaba diciendo jurídicamente, hablando, la mujer ya tiene los mismos garantías que el hombre, jurídicamente hablando, que en el papel sea una cosa y que en la realidad se lleve a otra sea otra cosa, pero jurídicamente ya alcanzaron la misma igualdad. Eso, uy, llegar a decirlo en pantalla es, sí, porque van a haber muchas activistas que van a decir, pero es que mire, lo que ella está diciendo es que jurídicamente y legalmente ya tienen la misma igualdad, ya la ley se modificó y están en igual de condiciones. O sea, plantear eso en un país como Argentina, que es bastante celoso desde la libertad de género, la equidad de género, y los biólogos también, ¿sí? Los biólogos también. Decir que el hombre y la mujer son diferentes desde la biología, ay, puede llegar a meterte en problemas. Pero el biólogo no puede dejar a un lado la ciencia solo por lo políticamente correcto. Si son datos y lo demuestra, tiene que decirlo. Entonces, ahí está, ¿no? La diferencia entre esas creencias, entre esas ideologías y toda esa cuestión. Es bonito analizarlo. Una última cosa que les quiero decir antes de entrar a los argumentos es que la tesis que ustedes planteen deben tener una relación con el argumento. Un ejemplo, miren, esta propaganda que les puse es viejísima. Si en el deporte quieres triunfar, debes tomar Pony Malta, por favor. La tesis es triunfar en el deporte y el argumento es tomar Pony Malta. No jodas. O sea, el argumento no tiene una relación directa con la tesis. ¿Por qué lo digo? Porque una bebida azucarada no va a dar el triunfo en el deporte. Sí, una bebida específica. Eso es, como le digo, es un absurdo. Sí, y más azucarada. Entonces, la tesis no se complementan. ¿Listo? Es más, si te tomas toda una canasta de ponimalta, lo último que vas a hacer es triunfar en el deporte por el azúcar que estás ingiriendo. Pero si tú hubieras dicho, si quieres triunfar en el deporte, debes alimentarte sanamente, tener entrenadores, digamos que muy competentes y apartar tiempo suficiente para entrenar todos los días. Con esos tres ideas de argumento, ahora sí hay una relación en la tesis. ¿Listo? Y la publicidad utiliza argumentos que no tienen nada que ver con la tesis. De hecho, me apoyo ahorita en lo que decía Daniela, apela nada más a la emoción. Entonces tú tienes la bebida reazucarada y dice, destapa la felicidad. ¿Cómo así que destapa la felicidad o destapa una botella? Caramba. Es que tomar X refresco es estar en familia, es estar en el calor de quienes te aman. ¿Qué? No, harte lo que quiera. A veces toma uno agüita y habla tan sabroso con esa otra persona, familiar. A veces solo un tinto, que cuesta mucho menos, y habla tan sabroso, así que no vas a destapar ni felicidad ni familia. Lo que necesitas es un momento con los seres que te quieren. Pero la publicidad apela mucho a las pasiones, a llegar a ese encuentro con familia y al deporte también a veces, ¿no? Messi tomando de Coca-Cola o Pepsi o Cristiano Ronaldo, yo no creo que rindan como tienen que rendir, eso olvídense. Lo hacen para la figura, ¿no? Vamos a ver, digamos que de los argumentos, porque ya pasamos del párrafo de introducción a los argumentos, ¿sí? Y cómo los argumentos deben sostener esa tesis. Me voy a concentrar en este y me voy a concentrar en este, en el estadístico. Bueno, los estadísticos, lo que pasa es que la estadística es una herramienta para la investigación, es una recolección de información. La estadística es una. Hay varias maneras de recolectar información. Entonces, en el caso de ustedes pueden hacer todo un estudio jurisprudencial, no necesariamente estadístico, ¿sí? Hay varias maneras de recopilar información en investigación, por eso le llaman argumento estadístico. Yo lo asocio con el argumento de hecho porque es una herramienta para las investigaciones, no para todas. ¿Oyó? Y el de autoridad, porque generalmente ustedes van a apelar a una autoridad. No vamos a centrarnos en él. Hay más tipos de argumentos, sí, hay bastantes tipos de argumento, como hay bastantes tipos de falacia, pero
no podemos ahondar en ellos debido al tiempo. Con estos dos yo creo que son suficientes. El argumento de autoridad es cuando se apela a una persona experta en el asunto, experta en el asunto. Entonces yo apelo a esa persona porque esa persona emite un juicio con base en su estudio de investigación. Aquí vamos a tener mucho cuidado porque puede haber una falacia de autoridad. ¿Dónde radica la falacia? ¿En qué parte radica la falacia? Te las voy a mostrar. Muchos de ustedes se han enfrascado en un problema teológico, podríamos decirlo así, sobre la existencia de Dios y citan a Albert Einstein. Albert Einstein era cristiano y sí creía en Dios. Y entonces sacan al argumento de autoridad a Albert Einstein. No lo estás usando como se debe. Estás cometiendo una falacia de autoridad. La discusión sobre la existencia de Dios no tienes que meter a Albert Einstein porque Albert Einstein no es ninguna autoridad en términos teológicos. ¿Cuándo te sirve Albert Einstein como autoridad? Cuando tú hables de astrofísica, por ejemplo, ¿sí? Ahí sí te sirve Albert Einstein como autoridad y tienes que citar uno de sus trabajos. Porque a veces nosotros decimos, metemos a personas que sí tienen su fama, pero no en el campo en el que estamos discutiendo. Eso se llama falacia de autoridad. A ver, es ¿cómo te explico yo? Como citar a Gabriel García Márquez en un texto jurisprudencial. Yo no puedo tomarlo a él como autoridad porque él no es autoridad desde el término del derecho. Él es autoridad en literatura. Así que todas sus opiniones literarias tienen una validez porque sí tiene un conocimiento profundo de ese tema. Albert Einstein pudo haber opinado algo de Dios, pero Albert Einstein era una persona que no tenía conocimientos ni en teología ni en nada del asunto. Entonces, le asociamos la fama y creemos que él puede opinar sobre todo? No. ¿Por qué? Porque si no, usted a veces terminará diciendo, en la falacia de autoría, usted terminará diciendo las sandeces que pueden ser los premios, decir los premios Nobel. Un premio Nobel de Economía que dijo que las mujeres no son tan inteligentes como los hombres. Esa sandez, sí, pero y el que, no, pues mírele el trabajo de investigación en economía, porque en la entrevista, la verdad, la embarró hasta el cielo. Entonces yo no quiero que ustedes caigan en esa falacia de autoridad. Es que lo dijo tal persona, sí, pero esa persona lo dijo en qué contexto, qué autoridad es él y sobre qué opinó, sobre su trabajo, sobre los resultados de su investigación. ¿Por qué le dieron el premio Nobel? Ah, por esta investigación. Ahora sí, deme todos los juicios en esa investigación, porque él sabe de eso, ¿sí? Entonces Gabriel García Márquez nos va a mandar a cuidar, a cómo cuidar niños. No, ahí tiene más autoridad su mamá, que ya crió cinco. ¿M? Entonces tengan muy claro esa situación, ¿no? Tengan claro esa situación de la autoridad. ¿Qué autoridad citan? Sí hace referencia, muy linda la Madre Teresa de Calcuta, pero no te sirve para sustentar un trabajo jurisprudencial, porque ella no es experta en eso, ¿sí? Entonces tengamos muy en cuenta esas situaciones para no caer en la falacia de autoridad. El otro argumento es el argumento de hecho, que es ese, mire, con el argumento de autoridad, ¿tú puedes sustentar un argumento de tu tesis? Sí, pero obligatoriamente también te voy a pedir un argumento de hecho. Y son estos. Los argumentos de hecho son los que se fundamentan en hechos concretos, demostrables. O sea, investigaciones. No es más, pare de contar. Datos, mediciones, información de primera mano. Esa es la información en donde estuvo en el laboratorio experimentando, en donde estuvo revisando toda la jurisprudencia para dar una conclusión de esos datos. ¿Se acuerdan ahorita el ejemplo de los párrafos? Es que yo creo, es que, pero no, 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 no. Aquí son datos recogidos por una entidad y por una investigación. Ahora, yo les recomendaría, como persona, me gusta que me den varias fuentes y ojalá que sean de diversos países. Ojalá, en la medida de lo posible, diversas investigaciones distintas. Con una sola no me convence, porque es solo una investigación, eso no es tan concluyente. Pero cuando ya son varias, ya son concluyentes.
tres, cuatro investigaciones que llegan a la misma conclusión. Hombre, ya ahí hay que prestarle atención, ¿no? Entonces, son esas fuentes de primera mano, son esas evidencias fuertes. Mire, para yo tumbarle este argumento, a diferencia del pasional de destapar la felicidad y de que celebremos en familia, yo para tumbarle este argumento, yo necesito ir a esta investigación, demostrar si esta investigación es válida o no, o demostrarlo desde si usted está interpretando bien la investigación. Porque si Coca-Cola se pone a hacer una investigación sobre los daños del azúcar, lo más probable es que la conclusión es que digan, no, no daña tanto, el azúcar no es tan mala, porque Coca-Cola no le va a servir que hablen mal del azúcar, ¿sí? Entonces tengan muy claro también esas situaciones, pero uy, no, son fuertes, muchachos. Una cosa es que en su discurso oral usted diga, yo creo que las personas de las microempresas en la pandemia la pasaron mal. No, los datos según el Observatorio Laboral Nacional muestra que el 80% de las microempresas cerraron en. Pues son dos cosas distintas. Y como evaluador de proyectos, cuando un estudiante me sale con creencias, ahí lo paro. ¿De dónde sacó esa fuente? Ahí de un. No, si no la cita, no. O sea, usted está hablando de esas creencias y no me va a echar creencias en un contexto académico. Muéstreme datos. Entonces, miren el tema. El tema es la previsión preventiva y su impacto en la presunción de inocencia en Colombia. Y la tesis que se plantea en este caso es que la prisión preventiva, tal como se aplica en Colombia, puede vulnerar en muchos casos el principio constitucional de la presunción de inocencia. ¿Sí? O sea, ponerlo a usted preventivamente en la cárcel, le están vulnerando la presunción de inocencia. ¡Ah! ¿En serio? Bueno, se lo voy a demostrar. Mire, según los datos recogidos por la Fundación para la Paz, 33% de las personas privadas de la libertad en Colombia en el 2022 no contaban con una condena firme y se encontraban en condición de detención preventiva. O sea, los echaron a la cárcel y no había condena todavía. Este dato revela una situación preocupante. Una de cada tres personas en prisión aún no han sido declaradas culpables por un juez, lo que contradice directamente el principio constitucional de presunción de inocencia. La misma investigación advierte pilas, o la misma investigación, que en muchos casos la medida no se basa en riesgos reales de fuga o de obstrucción a la justicia. ¿Sí? El supuesto delito por el que ustedes lo condenaron, mm, a ver, no lo declara usted como una persona que no pueda vivir en sociedad todavía, porque todavía es inocente, ¿no? No se está juzgando, no se está dando un veredicto. Dos, usted no se va a ir del país. Y tres, usted no le está poniendo obstrucción a la justicia, sino en un uso desproporcionado, espérenme porque aquí me sale el menú, sino en un uso desproporcionado del encarcelamiento como medida cautelar. Así, la prisión preventiva no solo se convierte en una forma anticipada de castigo, sino que reproduce lógicas punitivas incompatibles con un Estado de Derecho que respeta las garantías procesales. Miremos hoy, me encantaría que tuvieran ustedes este nivel, la verdad. No, y allá van a llegar. Créeme que allá van a llegar. Lo que pasa es que pues apenas están empezando en sus primeros escalones. ¿Mm? Pero entonces, aquí este argumento ya no es lo que yo creo, sino son los datos recopilados de una investigación que me soportan la tesis que estoy defendiendo. ¿Listo? Chicos, como yo les dije, el tiempo no nos da para las conclusiones. Traía también un ejercicio práctico, pero el tiempo no nos da. Si no, eso nos pasamos por hasta la 1:30 y no quiero hacerlo. Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí, ¿sí? Que ya son las 12:15. Y nos vamos a ver, creo que en 15 días, si no estoy mal. Entonces vamos a parar hasta ahí. Muchas gracias por la clase. Y si hay preguntas, dudas o inquietudes, me las pueden hacer. Los que no tienen preguntas pueden salir y almorzar, tomar un descanso. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. bueno, Mayra. Chao, Jessica. Profe, buenas tardes. Bueno. Muchas gracias, profe. Feliz Semana Santa. Gracias, Feliz Natalia. semana. Gracias, Héctor. Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a parar.